Había una vez, en una casa antigua con pasillos que crujían como si contaran secretos, vivía una niña llamada Elena. No era una niña común. Su mundo giraba en torno a un objeto, un gran espejo de marco dorado que colgaba en su habitación. Para Elena, ese espejo no era solo un pedazo de vidrio, era su confidente, su público y, sobre todo, la fuente de su mayor placer: admirarse a sí misma. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por completo, Elena ya estaba de pie frente a él. «Espejito, espejito», susurraba, aunque no necesitaba preguntar quién era la más bella. Ella ya lo sabía, o al menos creía saberlo. Se pasaba horas peinando su largo cabello oscuro, probándose los vestidos de su madre y ensayando sonrisas, cada una más perfecta que la anterior. Sus padres la llamaban para desayunar. Sus amigos la invitaban a jugar en el jardín, pero la voz del espejo era siempre más fuerte, más seductora. El mundo exterior, con sus imperfecciones y su caos, no podía competir con la imagen pulida y controlada que le devolvía el reflejo. Elena había dejado de dibujar, de leer cuentos de hadas y de correr tras las mariposas. ¿Para qué necesitaba todo eso cuando tenía la compañía de su propia perfección? El reflejo era su mejor amigo, uno que nunca la contradecía y siempre le mostraba exactamente lo que quería ver. Su vida se había convertido en un diálogo silencioso con esa otra Elena, la del espejo, una versión idealizada que la consumía poco a poco. Una tarde de lluvia, mientras el cielo gris lloraba sobre los cristales de la ventana, Elena notó algo extraño. En la esquina superior derecha del espejo, justo donde el marco dorado se curvaba, había una pequeña y casi invisible telaraña. Era delicada, como un hilo de plata. Frunció el ceño. «¿Cómo ha llegado esto aquí?», se preguntó en voz alta. Su madre era muy estricta con la limpieza. Con un paño, la limpió con cuidado hasta que no quedó rastro. Satisfecha, volvió a su ritual. Se observó, ajustó un mechón de pelo y sonrió. Pero al día siguiente, la telaraña estaba de vuelta, un poco más grande, con un par de hilos más. De nuevo, la limpió, pero la telaraña era persistente. Cada vez que Elena se miraba en el espejo, aunque fuera solo por un segundo, al volver a mirar, la red había crecido. Primero fue un pequeño diseño en la esquina, luego se extendió como una enredadera plateada, cubriendo el rostro de su reflejo. Empezó a sentir una extraña inquietud. Era como si el espejo le estuviera advirtiendo algo, pero ella no podía, o no quería, entenderlo. Intentó ignorarla, enfocándose solo en sus ojos, en sus labios, en las partes de su reflejo que aún no habían sido cubiertas por la extraña red. Los días se convirtieron en semanas. La telaraña ya no era sutil. Ahora era una densa malla que ocupaba casi la mitad del espejo. Ya no podía ver su rostro completo, solo un ojo por aquí, una parte de su sonrisa por allá. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Ese espejo era suyo, su reflejo le pertenecía. ¿Cómo se atrevía esa cosa a interponerse? Probó de todo: limpiadores más fuertes, cepillos, incluso intentó rasparla con las uñas, pero la telaraña parecía estar tejida en el propio vidrio, imposible de quitar. Una noche, desesperada, se paró frente al espejo. La telaraña brillaba bajo la luz de la luna, y en su centro, juraría que vio un movimiento, como una pequeña sombra oscura que palpitaba. El miedo, por primera vez, superó a su vanidad. «¿Qué eres?», gritó al espejo, con la voz temblorosa. Por toda respuesta, la telaraña pareció vibrar, y los hilos se extendieron un poco más, como tentáculos hambrientos. Elena retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de huir, de salir de esa habitación y no volver a mirar ese espejo jamás. Pero la atracción era demasiado fuerte. Al día siguiente, a pesar del miedo, volvió. No podía evitarlo. Necesitaba ver su rostro, aunque fuera a través de esa horrible red. Se acercó más que nunca.
casi pegando la nariz al frío cristal, intentando encontrar un ángulo en el que pudiera verse completa. «Solo una vez más», se dijo, «solo para asegurarme de que sigo ahí». En ese momento, mientras su aliento empañaba el vidrio, los hilos de la telaraña se movieron. No como antes, no creciendo lentamente, sino que se lanzaron hacia ella. Se abalanzaron desde el interior del espejo, se envolvieron alrededor de su reflejo y en un instante que pareció una eternidad, tiraron. Elena sintió una fuerza invisible pero irresistible que la arrastraba hacia adelante. Gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Intentó agarrarse al marco de la cama, a la alfombra, pero sus dedos resbalaban. El mundo a su alrededor se distorsionaba. Los colores de su habitación se fundían en un remolino mientras era absorbida por el espejo. Lo último que vio del mundo real fue su propia habitación, vacía y silenciosa, desde el otro lado del cristal. Y luego, oscuridad. Cuando sus padres entraron a buscarla para cenar, encontraron la habitación vacía. El gran espejo dorado seguía en la pared, pero ahora estaba completamente cubierto por una densa y polvorienta telaraña, como si llevara siglos abandonado. Y en el centro, atrapada para siempre en la red, había una pequeña figura inmóvil, la de una niña que se había perdido a sí misma por mirar demasiado su propio reflejo. La vanidad puede ser una trampa preciosa, una telaraña que tejemos nosotros mismos con cada mirada de autocomplacencia. Nos atrapa en una imagen, en una idea fija de quiénes somos, y nos impide ver todo lo demás, nuestro verdadero valor, nuestros talentos, el amor de quienes nos rodean y la belleza del mundo real. No dejes que el espejo te atrape. Tu verdadero yo es mucho más que un simple reflejo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos vemos en el próximo video.